Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta ecuación que nos muestra el flujo de momentum del momentum ex momentum. En este caso sería z es la dirección de la velocidad del fluido y x es la transferencia de momentum. Y también tenemos el término de flux combinado de transferencia de momento. La velocidad sería en dirección z y el momento también se transfiere en la dirección z. ¿Sí? Y también tenemos la parte de la fuerza externa que sería la gravedad. Entonces, bueno, nosotros estábamos revisando esta parte y vamos a sustituir los valores en este caso de lo que sería esta parte, ¿no? Que sería pi xz va a deberse principalmente a la contribución de el esfuerzo cortante que sería tau xz, ¿sí? Es un flux. Entonces, en este caso, nosotros podríamos expresarlo de la siguiente manera. Entonces, nos quedaría como... bueno, voy a meter estos dos términos los voy a meter en uno solo. Ajá, entonces, en este caso, esto me va a quedar de la siguiente manera. Me quedaría W por L, es lo que lo factorizo. Y entre corchetes metería a tau, en este caso es XZ, tau XZ. A ver, tau XZ cuando X es igual con 0. Le voy a poner X menos tau XZ cuando X más delta X. Sería el flux de momento de esta parte. Phi XZ, phi XZ en X más delta X. Ajá. Entonces, esto cierro corchetes, más en este caso, aquí, por ejemplo, tendría yo también un término. Voy a juntar todo esto. Vamos a ver si puedo subrayarlo. Aquí está. Entonces, este otro término que tengo aquí, este quiso utilizar otro color, entonces, sería este. Este otro término lo voy a juntar en un término aquí abajo. Y este es lo que puse acá arriba. Entonces aquí lo puedo ver. Sería este. Para que se ubiquen cuál es cuál. Entonces, aquí igual también voy a factorizar W por delta X, que sería W por delta X. Y en este caso, si se dan cuenta, pues tengo una parte que es debido a la presión. Entonces, esa parte que tengo debido a la presión la voy a juntar en un solo término, que sería presión Z, cuando Z es igual con 0. Cuando Z es igual con 0, menos presión Z cuando Z es igual con L. Esta sería la primera parte. Esto sería lo que tengo aquí. ¿Sí? Y luego lo demás sería la parte del flux del flux convectivo. Nada más que ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué este término de phi ZZ puede ser igual a la presión en Z más la densidad, pero en este caso sería por la velocidad en Z por la velocidad en Z. Como les había yo comentado anteriormente, esta parte es un término que es un escalar. Este sería un escalar. ¿Sí? Cuando lo multiplicamos por su tensor unitario, entonces ya se convertiría en una cantidad tensorial. Pero así, digamos, en esta parte, así como está, así como la estoy trabajando
como nada más depende de un solo término con respecto a X, se convertiría en una cantidad escalar y y es por eso que les decía en esta parte que puedo yo poner si es que ya es un escalar, puedo poner a Z primero y al otro Z después, o podría poner a BZ, BX, es por eso que ya el orden en el que los ponía ya era diferente, ¿sí? Pero era por lo mismo, porque ya son cantidades escalares. Entonces, aquí en este caso, lo que haría yo sería PZ más densidad por velocidad en Z al cuadrado, ¿sí? Aquí ya los puedo juntar, porque ya no son vectores, son cantidades escalares. Entonces, por lo tanto, puedo representar ese término de esta manera. Y entonces aquí yo lo sumo y a final de cuentas todo este término que va a estar en color verde, ¿sí? Lo puedo extender un poco más. Todo este término que va a estar en color verde va a ser el término de phi ZZ. ¿Sí? De hecho, aquí lo puedo extender. Puedo extender un poco más. No me gustó, quería ser un poco más arriba. Aquí. Ajá. Entonces esto era sumándole, bueno, aquí ya tengo la parte de presión, ahora lo que le sumaría sería la parte de la densidad por la velocidad z al cuadrado, cuando z es igual con 0, bueno, aquí me faltó cuando z es igual con 0, cuando z es igual con 0, menos la densidad por la velocidad al cuadrado, en este caso cuando z es igual con L. Y bueno, aquí cierro el corchete y tendría yo que poner más este otro término, que ese otro término sería el término de la componente de la gravedad. Entonces sería W por L, no sé qué estoy diciendo, sería W por L por delta X por la densidad por G coseno de beta. Y esto sería igual con 0. Entonces, esta ya sería esa parte, ¿no? Ya no la voy a subrayar. ¿Ok? Entonces, mi ecuación me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Este término de color azul solamente es un paréntesis para explicar por qué hice esta separación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir a todo el término entre dw L. Entonces, si lo divido entre dwl, esto va a ser igual con 1. Esto lo eliminaría y aquí me quedaría sobre dl. Y si lo divido por wl, entonces esto se eliminaría y sería igual con 1. Y me quedaría esta ecuación de esta manera. Bueno, vamos a ver, este sería igual con 1. Entonces ya tengo esta parte, ¿sí? ¿Qué más debo de hacer? Pues en este caso voy a explicar por qué este término que tengo aquí de presiones va a ser igual con 0. Entonces, este término es el primero de aquí, pues podemos ver que si nosotros tenemos un plano inclinado, aquí de esta manera, y por ejemplo tendríamos una presión en este punto y otra presión en este punto. Entonces, ¿qué presión tendríamos aquí? Aquí arriba sería nuestro plano inclinado y esta es la placa, ¿no? La placa que está inmóvil. Aquí por aquí va corriendo el fluido. Entonces, aquí tengo el espesor L, aquí es 0 y aquí sería L. Aquí sería Z igual con 0, Z igual con L. Estas serían mis líneas coordenadas que voy a estar utilizando. Este sería Z y este sería X.
Entonces aquí está cuando x es igual con, cuando z es igual con 0 y cuando z es igual con L. Ajá. Entonces en esta parte, si yo me pongo a analizar este punto, la presión que tendría en este punto sería la presión atmosférica, sería P0, ¿sí? ¿Y qué presión tendría aquí? Pues tendría la presión atmosférica más, bueno, no sería exactamente esta altura, sino sería una altura curveada, bueno, no curveada, sino una altura en dirección vertical, entonces sería más o menos así, sería la presión, o sea, bueno, este sería mi presión en este punto, y mi presión en este punto sería la misma presión atmosférica más la densidad por H por G, pero la componente de la gravedad sería solamente en el término seno de beta. Ajá. ¿Sí? Y si yo me pongo a analizar en este otro punto, ajá, aquí está en PZ igual con 0, ¿sí? Sería este punto. Y este otro punto sería PZ igual con L. Podríamos decir que incluso hasta podría ser este punto. Aquí en este punto sería igual con 0 y aquí en este punto sería casi el mismo. P0 más densidad por H por G seno de beta. Entonces, a final de cuentas, si yo sumo estas dos, o sea, si yo me ubico en esta parte de acá abajo, dependiendo de la parte de acá abajo o de acá arriba, porque en realidad el espesor de esto sería delta X. O sea, a lo que le estamos haciendo el balance sería a una placa muy muy delgada. Entonces, a final de cuentas, esta altura pues va a ser casi despreciable y el aumento de presión va a ser casi despreciable. Entonces podemos decir que casi tenemos la misma presión en los dos puntos, tanto en este punto que voy a marcar de rojo, tanto en toda esta línea que voy a marcar de rojo, de azul, perdón, como en esta línea que voy a marcar de rojo, ¿sí? Tendríamos la misma presión. Y si tenemos la misma presión, mi ecuación me está diciendo que reste la presión inicial o la presión en el punto Z igual con 0 y la presión en el punto Z igual con L. Entonces, si las resto, pues como son iguales, van a ser igual con 0. Entonces, todo este término vale 0. Ya lo había eliminado antes, pero me lo quise llevar hasta este momento para que ustedes se dieran cuenta o para poder explicarles esta parte, ¿no? Para que ustedes se dieran cuenta por qué es igual con 0. Entonces, a final de cuentas, este término PZ, cuando Z es igual con 0, menos PZ cuando Z es igual con L, va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, lo vamos a eliminar de la ecuación. Ahora, con el siguiente término de la densidad por la velocidad en Z, nosotros sabemos que la velocidad en X va a ser igual con 0, la velocidad en Y va a ser igual con 0 y la velocidad en Z no va a ser igual con 0, pero va a ser una función que va a estar en función de X. ¿Sí? Quiere decir que en este caso, nosotros no vamos a tener dependencia de Z. ¿Sí? La velocidad no va a depender de Z, solamente va a depender de X. O sea, depende de la profundidad, no dependería de Z. Por lo tanto, la velocidad en este punto, si tuviéramos una velocidad en este punto y la velocidad en este otro punto van a ser iguales, así como la velocidad en este punto y la velocidad en este punto también serían iguales. A lo mejor no están viendo qué puntos estoy marcando, voy a ponerlos de un color más llamativo. Ajá. Entonces, les decía yo que la velocidad en este punto, por ejemplo, en este punto va a ser la misma que la velocidad en este punto. Y también la velocidad en este punto, en Z, va a ser la misma velocidad que en este punto.
Ajá. Entonces no va a haber variación de la velocidad con respecto a z. Claro que los puse de diferentes colores porque sí serían diferentes con respecto a x, ¿sí? Porque sabemos que la velocidad en z es función de x, pero la velocidad no va a ser función de z. Por lo tanto vamos a tener esta misma velocidad que tenemos aquí, es la misma velocidad que tenemos aquí, ¿sí? Si tenemos las mismas velocidades, entonces este término, igual también, este término de la densidad por la velocidad z al cuadrado menos la densidad por la velocidad en z al cuadrado. Todo esto es cuando z es igual con 0, cuando z es igual con L, entonces todo este término va a ser igual con 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que nosotros vamos a tener una región muy pequeña. Ajá, una región pequeña donde el efecto de la aceleración es despreciable. Entonces, donde la aceleración es despreciable. De hecho, ya lo había eliminado. De hecho, todo este término ya lo había eliminado, pero decidí seguirlo llevando para explicar por qué se tenía que eliminar. Ok, entonces nuestra ecuación pues quedaría de la siguiente manera. Tendríamos tau xz menos tau, pues este es tau, no es una t, tau xz cuando x es igual con 0. Voy a componerlo. Otra vez, tau xz cuando x es igual con 0, menos tau xz cuando x más delta x. Y aquí pues ya había eliminado porque aquí dividí en todo entre dwl, entonces nada más me quedó el término entre paréntesis. Y en la otra parte, pues como eliminé todo este término, ¿sí? Todo este término de color verde, pues nada más me quedó la parte de la aceleración, de la componente de aceleración. Entonces me quedaría delta x por la densidad por g coseno de beta. Y esto va a ser igual con 0. Esto si lo paso del otro lado, entonces aquí para empezar, si esto lo paso del otro lado, los límites me quedarían como tau, para que me quedara positivo en término tau xz, cuando x más delta x menos tau xz cuando x es igual con 0. Y del otro lado tendría positivo a la densidad por g por el coseno de beta. Y delta x lo paso del otro lado. En este caso, delta x sería dividido entre esto. Entonces, esto es, de hecho, sería la definición de diferenciación. Porque si tiendo cuando el límite de delta x es igual con 0, o sea, cuando tengo pues un espesor muy delgado, un espesor diferenciable, un shell, entonces pues tendría yo el concepto de derivada, y el concepto de derivada, esto sería una derivada de tau xz en dx, y esto sería igual a la densidad por g coseno de beta. Entonces, a final de cuentas, esta es la fórmula a la que también quería yo llegar. Lo voy a dejar marcado. Para poder resolver esta ecuación, nosotros debemos de tener una función tau xz igual con densidad g coseno de beta más una constante. Para calcular esta constante, lo que necesito van a ser las condiciones límite. Condiciones límite o condiciones frontera.
Ajá. Condiciones límite o condiciones frontera. ¿Y cuál sería mi primer condición límite o mi primer condición frontera? ¿Sí? Para eso voy a tener que volver a mi dibujo de la placa inclinada. Está, pero lo quiero cerca ahí de esta parte para que pueda yo mostrarles la condición límite. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo, donde quiero explicar lo de condición frontera. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un fluido, en este caso, nosotros sabemos que pues solamente está dependiendo del transporte molecular, ¿no? Sabemos que solamente todo depende de tau xz. Entonces, si es con respecto al transporte molecular, yo sé que el transporte molecular es, digamos, es un ejemplo de que, por ejemplo, eh, digamos, el movimiento se está transfiriendo de área en área, ¿sí? Digamos, el vecino más próximo te está dando movimiento a ti. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos dos fluidos, ¿sí? Tenemos un fluido que puede ser agua y el otro fluido que puede ser aceite, hasta aquí arriba. Uh-huh. Entonces, si tenemos una placa, bueno, no sería una placa fija, sino tenemos una placa que se va a estar moviendo. En este caso, si nosotros queremos que esta placa que tenemos aquí le aplicamos una fuerza, digamos que este es un líquido 1 y este es un líquido 2. Uh-huh. Entonces, si nosotros comenzamos a mover la placa, si hay movimiento, pues el líquido 1 se va a comenzar a mover. Los dos al principio están estáticos. El líquido 1 se comienza a mover y lo que hace es que a través de sus áreas le transfiere movimiento al otro líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este punto? En este punto, pues sabemos que el fluido está inmóvil porque es una placa inmóvil. Pero ¿qué pasa en este punto de acá arriba? ¿Sí? Tenemos el líquido y tenemos un gas, tenemos el aire. Entonces, si ustedes se lo imaginan, aquí es cuestión de imaginación, si ustedes imaginan, el líquido no movería tanto al aire, ¿sí? En esa interfaz, aquí sí, porque los dos son líquidos, pero aquí ocurriría una cosa diferente, ¿sí? Aquí el líquido sí le está transfiriendo cantidad de movimiento al líquido 2, pero aquí este líquido no hace que el aire se mueva mucho, ¿sí? No hay una transferencia de movimiento alta en este punto. De hecho, la condición límite sería que a x igual con 0, ¿sí? X igual con 0, que sería toda esta parte de arriba del fluido, tau xz va a ser a tiempo igual con 0, a x igual con 0 va a ser 0. Entonces quiere decir que en esta parte no va a haber transferencia de momento en la interfaz, en el líquido aire, ¿sí? No va a haber suficiente transferencia de movimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes llenen un vaso con agua, no hay mucha, ¿sí? Si por ejemplo, si ustedes tienen un vaso con agua, un vaso nada más, y le agregan agua, ¿sí? Agréguenle agua al vaso, van a ver que, de hecho, el aire que está aquí alrededor, pues no va a tener un movimiento exagerado, ¿sí? A final de cuentas, el movimiento que le ocasiona el fluido al aire es mínimo, tanto que nosotros podemos decir que la transferencia de momento en esta interfaz
líquido gas es igual con 0. Entonces, ahí sería cuestión de que ustedes se lo imaginaran, ¿sí? En esa sección, el líquido no disturbe mucho a la fase gas. Entonces, por lo tanto, no va a haber transferencia de momento en esa interfaz y por lo tanto tendríamos esta condición límite o condición frontera.